No, no, otra vez en la misma situación, otra vez en el mismo tipo de relacionamiento. ¿Qué acontece comigo? ¿Qué tenho de errado? Você, como eu, muitas vezes na vida se fez essa pergunta. Que acontece com você? Que acontece comigo? Que eu volto a repetir esta situação. Me coloco en los mismos lugares. De eso vamos a hablar na aula de hoje. Padrões de repetição. Padrões de repetição. Sus causas, cómo aprender a identificarlos y parar de reproducirlos creando nuevos padrões. ¿Sí? A través de una metodología. Si você aplica esa metodología, você va a parar de repetir. Y no solamente a parar de repetir, você va a comenzar a crear memorias novas en suas capas de pele, en seu corpo, que van te possibilitar hoje, amanhã e depois vivir de um outro modo. Não porque você pensa, que bom seria viver de outro modo, sino que você, com seu corpo, sua criação de novas memórias, você vai poder ter uma diferença. El eterno retorno de la diferencia y no de la repetición. Buenas tardes. ¿Qué haces, Paola? ¿Cómo va, Pao? Pao, Aline, y vamos a esperar que la turma comience, las meninas comiencen a llegar. Y hoy tengo un tema interesante, que con certeza muitas de vocês, de eu, de mim, de eu não, nos hicimos esa pregunta a lo largo de la vida. ¿Por qué? Mesmo sabendo, mesmo fazendo terapia, eu identifico la causa, el origen del problema. Mas mesmo assim, siendo consciente de cuáles son las causas, eu volto a repetir. ¿Por qué? Porque se puede hacer consciente lo inconsciente, mas si você no crea novas memorias, você va a repetir in eterno. Y lo negativo de eso es que você va a estar cada vez peor, porque el cerebro no gusta de repetir error. El cerebro tiene como función fenotípica, como función de la especie, preservarse de los peligros. Entonces que están muy ligados con no repetir los errores. ¿Qué acontece? Los errores hace millones de años eran, você podía mover, porque você podía ser atacado por una fiera, por ejemplo. Y para la subsistencia es preciso no repetir. Esa es la función del cerebro. ¿Y de qué jeito él la ejecuta? Estando muy consciente. Só que consciente no alcanza. ¿Por qué? Porque tenemos un inconsciente. Y el inconsciente, ahí radica el núcleo de las emociones. Y a partir de você estar ligada con las emociones que esa situación produce, você puede crear otras novas. Con una metodología de educación emocional, por ejemplo. ¿Qué haces, Betty? Estás siempre chiqui en las lives. El frío me coloca chiqui, porque este jeito es bien de Buenos Aires. Así nos vestimos las porteñas, porque en esta época del año es muy frío lá. Bom, vamos a comenzar este jeito. Paola, Thaís, Valdiria, Jessica, Betty, Alessandra, Janaína. Vamos a pensar lo siguiente. Você, quais são sus padrões de repetição? Quando a gente fala de padrões de repetição, como estructura, ¿qué es lo que se te viene al corpo? ¿Qué cosas você repite? Eu vou te contar uma história para você também poder aprender a identificar em você esos padrões. Mas antes, hola Jessica. Jessica Paula, ¿qué hace Jessie? Una colega de la agencia AIDS,
que tiene un TikTok maravilloso. Sigan a Jessica Paula, aquí y en la Regi vecina que empieza con T. Una cosa importante, meninas, quiero que ustedes comiencen a se conectar con sus padrões de repetición. Y si você, sinceramente, conhece alguna mulher en este momento, alguna amiga, ex-parceira, ficante, irmã, a que pueda servir esta información, esta aula de educação emocional, eu te pido agora, em troca, eu te vou a dar todas as ferramentas el dia de hoje e te pido em troca que difundas. Vamos compartilhar esta live con pelo menos 2 ou 3 amigas, irmãs, parientes, ficantes, namorada. Então, como compartilho? Aqui debaixo na live, donde al lado de los comentarios que você pode fazer, tem uma série de íconos. El último ícono, que es un triángulo como si fuese un avión, você vai lá y compartilha. Compartilha con pelo menos 2 amigas, ¿sí? Para las que están preocupadas, va a ficar salva. Eu siempre disponibilizo mis saberes. Mas mesmo assim, la pessoa que está al vivo, ¿cuál es el ganho que la tem? Que você interage comigo, que eu posso te responder lo que você quiser, ¿sí? Voy a estructurar, son 15:15, hoy llegué un poquito más tarde. Voy a estructurar la presentación de lo que yo tengo para decir, unos 25 minutos. Y en los últimos 10, eu vou a interagir con vocês a través de preguntas. Si você faz una pregunta interesante en cuanto yo estoy falando, eu voy a tratar de olhar y fixar el comentario para no esquecer. Si você ve que eu esqueço, repite la pregunta. Tá bom? Bora lá. ¿Qué acontece? Eu, por ejemplo, vou te contar una anécdota, una historia, seguramente, tal vez aconteció con você ou com alguma pessoa que você conhece. Eu, de menina, viví una situación en la escuela. Olhem que lo que a gente repite no necesariamente tiene que ver con traumas. La repetición no es sinónimo de trauma. La repetición es sinónimo de un quantum afectivo, de una emoción que insiste para ser elaborada. ¿Sí? Às vezes es por el exceso de cantidad, mas no necesariamente es traumático. Voy a explicar por qué. A ver si acontece con você, para que você vea que es una cosa simple, común. Eu, cuando tenía unos 5 años, Lore, Cascallana, cuando tenía unos 5 años, eu no sé qué acontecía conmigo. Eu tenía una profesora de la escuela que eu gostava muito dela, como ela me tratava, como ela se referia a minha pessoa. E lembro que minha mãe, quando estava viva, sempre me falava assim: quando Patrícia enxergava você, eu fazia isto. Imaginem, não esta Lore, a criancinha Lore, 5 anos. A Patrícia, minha professora, olhava para mim e eu estava tão apaixonada por ela, essa paixão infantil, 5 anos. E eu começava a fazer assim, vou te mostrar. Ela chegava para mim e eu começava a fazer assim, ó, de la vergonha. Juro por Deus, minha mãe falava, eu começava a me meter debaixo da mesa das crianças na escola. Imagina. ¿Por qué acontecía eso conmigo? Porque yo estaba apasionada. Las crianzas, uno de los grandes inventos del psicoanálisis es que las crianzas se apasionan, sí. Las crianzas sienten amor, emociones y también de orden erótico. Un erótico infantil, que no es adulto, más erótico sí. Entonces, ¿qué acontece? Imaginen ese contexto. Eu, criancinha, un día, estando en la escuela, toda la crianzada
nos dividían em mesas redondas e a gente trabalhava em grupo e fazíamos colagem. Vamos supor. Espera que eu ia pegar o chá. Acontecia com você também fazia isso na escola. Então a gente fazia collagens. Nos collagens que a gente fazia, as crianças fazíamos, teníamos colas de cor e adesivos. Entonces eu lembro que estava com minhas coleguinhas alrededor de la mesa en una folia y estaba diseñando y tinha pegado una cola de cor. Perdón, esa no era de cor, era branca. Una cola que, ¿vieron cuando la cola no sai? Esto sai. Mas estaba tapada, não saía. Eu fazia assim, não saía. Não saía. O que acontece? Criança de 5 anos, eu vou até la profesora y le falo así, seño, se dice en Buenos Aires a las profesoras. Seño, no sai. Hoy faço así y ¡pa! Y toda la cola se cae se cae alrededor del cabello de la profesora. ¿Qué acontece? ¿Qué tiene que ver esto con los patrones de repetición? Tudo. Escuta con atención. Esa escena, eu criança brincando na escola, pego una cola, estaba brincando, faço así, profesora, no sai. De repente, la cola sai y se derrama en todo el cabello de la profesora. Y la profesora falou assim, eu acho, porque já não lembro la frase, mas habrá falado, era muito bonita, Patricia. Nossa, Lorena, olha o que você fez em meu cabelo. Lembram que eu falei que eu estava apaixonada por ela? Eso fue una catástrofe para mí. Una catástrofe total dentro de mi psiquismo infantil. Nossa, se la mulher que eu amava la machuquei porque eu pensé que la había machucado, había estragado el cabello de ella. Eso, tan simple y tonto, atravesó mi vida toda. Eu, hasta muito tempo depois de fazer análisis, eu sempre vivia com a mesma sensação, com a mesma emoção. Presta atenção em lo que te voy a falar. Essa emoção tinha quedado coagulada em meu corpo. Qual era? De estragar. Eu amo esta pessoa, mas estraguei. Sí, en el psiquismo de una criança eso es altamente posible. Esa memoria ficou inscripta en meu corpo. Entonces, ¿qué acontece? Cuando yo vivía la vida en los espacios escolares, eu siempre, en algún momento, cuando alguien hacía una pregunta y yo no la sabía contestar, eu sentía esa sensación de que podía estragar. El tiempo fue pasando y las profesoras hacían preguntas, yo respondía una vez, 2 veces, 3 veces. A la 4ª vez, una profesora una vez falou assim, Lorena, Cascallana me falou, el metamensaje que você dá é eu sei tudo, o resto no sabe nada. Otra vez la repetición. Otra vez sintiendo en el cuerpo, nossa, eu estou estragando. Otra vez. ¿Qué tiene que ver eso con vos? ¿Qué tiene que ver eso con la psicología? Solo te quise contar esta historia. Eu viví con esa sensación durante mucho tiempo de estragar relaciones afectivas, porque eu vivía con el miedo a que las mujeres me dejen de creer, que eu iba a hacer alguna cosa rara y que elas me iban a dejar. Y eu producía sistemáticamente esa realidad, porque el inconsciente se rige por un sistema de creencias, y eso era una creencia coagulada. Me falan, por gentileza, si vocês têm y reconocen algún tipo de creencia.
Então o inconsciente começa a trabalhar como por profecia autocumplida. Então, se você sente que vai estragar, você vai estragar, de algum jeito. Hoje, amanhã, dentro de 2 meses, não vai estragar. Então você é escravo da repetição. E agora vamos direto ao conteúdo. Eu tenho para te dizer o seguinte: o ser humano repite ¿qué? Padrões de repetición que producen sufrimiento. El cerebro está muy ligado con lo que é erro o sufrimiento. A gente tem que hacer un esfuerzo extra para imprimir en nuestro sistema perceptivo las cosas boas, porque el cerebro está viciado en procurar erro. Então, o que acontece? Se você já tem essa disposição fisiológica de que o cerebro, por uma questão de supervivencia, vai estar ligado em erro, não repetir erro, e a través de la función de la conciencia, o cerebro se vale de la conciencia para ejecutar ese análisis, el escáner de la realidad, para no errar. Solo que ahí viene la parte, esa es la parte fisiológica, neurológica, por así decir. ¿Cuál es la parte psicológica? La parte psicológica es que você cuando erra se pune, se culpa, siente culpa, raiva. Otra vez na misma situación, puta que pariu, ¿qué tengo de errado? Você comienza a se punir. Y eso es normal, déjate decir que es normal. Otra vez ingrana, otra vez en un relacionamiento abusivo, otra vez no sabiendo colocar límites. Entonces, la conciencia está al servicio de esa función fisiológica del cerebro de errar lo menos posible. ¿Por qué? Porque en la época de las cavernas, errar costaba la vida. Costaba la vida. Había una fiera, un animal bestial, podía te comer, simple así. Un enemigo podía te matar. Salvando los años y la evolución de la humanidad, eso está en el ADN humano. Ahora, ¿qué acontece? Muchas de las terapias que você faz van a hacer consciente lo inconsciente. Você, tá, vas a ver, tá bom, otra vez esta situación. Você, al percibir que você está nuevamente en esa situación, você siente raiva, siente culpa, odio, se siente una bosta, sinceramente. Su autoestima, eso desencadena la autoestima lá no chão, y es un círculo vicioso que você dice, puta que pariu, eu vou tratar de comprender o que acontece comigo. Vai e faz terapia. Só que faz terapia, às vezes, com as metodologias erradas. ¿Por quê? Porque el psicoanálisis tradicional o muchas terapias tradicionais van a te levar al origen. Você está comigo, no conmigo porque eu não faço esse trabalho. Você está com sua terapeuta e você vai lá ao origen. Nossa, esto tem que ver com meu pai. ¿Por qué ele fez comigo un estrago? En el caso del ejemplo de la historia que eu di, puta que pariu, este autosabotaje que eu viví durante muito tempo na minha vida tiene un origen en la escena con la profesora Patricia. Tudo bem, que legal, saber é demais. Só que acontece, eu fiz mais de 20 anos terapia, agora vai fazer 25, 26. Y déjame te dizer que hasta mis 20 años eu sabía y sabía cada vez más, porque si hay algo que eu sé es de problemas psicológicos, incluso los míos, mas no adianta. ¿Sabes qué eu percibí? Que eu volví a sentir la misma sensación depois de saber eso. Então eu ficava muito puta. ¿Por quê? Porque eu pensava, eu sentia, tengo que inventar una metodología que me permita parar con la repetición.
E que acontece? Eu comecei a trabalhar un método que apliqué primero en mí, luego en mis clientes y luego en la educación emocional, que es esto de una metodología que me permita atravesar por la experiencia de esta manera. Otra vez vos se siente que está en la misma situación. Otra vez vos se siente que está... Bechi, eu sou escrava de la repetición infelizmente, mas no quiero más estar a ciegas. ¿Cómo podemos acabar con esa repetición? Jessica Paula, vamos lá. As situações parecen muy diferentes, mas no final você se da conta que la repetición continúa. Voy a fixar tu comentario. Espera ahí, Janina. ¿Cómo fixar el comentario? Voy a fixar el comentario. Las situaciones parecen muy diferentes, mas no final de las contas es nuevamente la repetición. Ahora presta mucha atención. Si você puder, pega un lápiz y papel, porque esto que te voy a falar, ninguém te fala. Ninguém te fala. Solo una persona especializada en desarmar bombas psicológicas, bombas inconscientes que existen en la subjetividad de las personas, puede te decir, ahí fuera, puede te decir cómo funciona. Pero ahí entonces, vai lá, procuren. As situações parecem muito diferentes, mas no final das contas se dá conta que a repetição é a mesma. Simples assim. Agora Quando eu fiz terapia foi pior, porque sabia mais e ficava mais nervosa. Buenísimo, buenísimo, Samara. Vamos lá, a Samara fala assim: quando eu fiz terapia foi pior, porque ficava mais nervosa. Vou responder a Samara. Por que muitas de vocês têm medo de fazer terapia? Porque existe en el imaginario social de las personas pensar que hacer terapia es meter el dedo no cu, ¿no? Y saber. Eso que acontece, vamos a retomar del punto que yo dejé. Saber es del orden de la conciencia. Saber es del orden de la conciencia. Y cuando vos sabe, mas continúa repitiendo, va a te generar culpa. La culpa, presta atención, donde ten culpa en el psiquismo aparece su cónyuge, su mujer. La culpa es esposa de la necesidad de castigo. Entonces, cuando la ven, vos ten que saber que se avecina el casal completo y te va a querer punir. Vos se va a punir. Estragando la noite, si vos estás llantando con su enamorada, haciendo comentarios desnecesarios, siendo obscena, va a poder desencadenar una escena escandalosa, violenta, agresiva o cualquier otra cosa. Entonces, vamos lá. Cuando yo fiz terapia fue peor porque yo sabía. Entonces, vamos a recapitular. Si ya pegaron lápiz y papel, anoten. Pero no da. Saluda a la audiencia, Coralina, y va embora. Pel amor de Dios. Si tienen el lápiz y papel ahí, no quiero dar más rodeos, más vueltas, sin enrolazón. Primero, aquí, punto número 1. Você está hoy en día, 12 de agosto, y percibe, putz, otra vez estoy en la misma situación. ¿Qué acontece? Punto número 1. Vos se identifica. Punto número 2. Esa conciencia, la conciencia al identificar, imprime una emoción negativa. Puta que parió, soy una bosta, soy una idiota, soy una tonta. Otra vez en la misma situación y tengo 7 años más de vida. ¿Qué soy? Tonta. Entonces vos se pune. Você ten culpa y después você se va a punir de alguna manera, estragando el negocio, del jeito, de la pincelada singular que você tem. Entonces, você imprime
a esa repetición una emoción negativa. Aquí, 12 de agosto, imprime esa emoción negativa y va a parar directamente a el inconsciente esa emoción. Entonces, negativa. Otra vez, coágulo que repite y se refuerza. De esta manera, siendo consciente lo inconsciente, vos se refuerza el malestar. No es sabiendo ni comprendiendo que vos va a mudar su realidad. Esta es una línea tradicional terapéutica, que es la que hacía, por ejemplo, Agnes Samara. Ahora, mi terapéutica es distinta, y después te voy a dar los fundamentos epistemológicos, filosóficos, institucionales de mi práctica, cómo yo llego a esta metodología. Punto número, nuevamente la misma situación, 12 de agosto. 12 de agosto percibo a través de una discusión con mi enamorada que otra vez estoy en un relacionamiento abusivo, sintiendo ciúmes. Me siento rejeitada. So que no comprendo. ¿Por qué? O puedo haber feito terapia y comprendido que eso se debe a que meu pai no me quiso o mi mamá me rejeitó. So que cuando vos se sabe, como decía Agnes Samara, eso es peor porque se te vienen todas las memorias negativas. Y ahora sí, ¿cuál es la sacada? Para que eso no aconteça. Vos está pasando por la situación y no es sabiendo, es percibiendo, es del orden perceptivo, es del orden físico, es del orden corporal, escénico. Es vos aprendiendo a ampliar la percepción de lo que está aconteciendo, que vos crea otras memorias. La culpa no aparece, la raiva no aparece, lo que aparece es el llero, aparece el llero, aparecen los sentidos, el llero. Esta situación huele igual a la anterior. ¿Por qué? Aparece la audición. ¿Tendrá que ver que hay un escenario auditivo igual? Gritos, por ejemplo. Llero de comida. Muy llero de comida. ¿Cómo está meu corpo? Meu corpo está agitado, minhas mandíbulas se traban e eu sinto um profundo malestar em meu pescoço. Então, você está en la situación, la gran sacada es aprender a crear nuevas memorias. ¿Por qué? Porque la subjetividad es una superficie de memorias. ¿Sí? Tu vida son memorias. Entonces, los traumas son memorias negativas. Saber sobre el trauma y sentir culpa es otra memoria negativa, es el eterno retorno de la repetición. Ahora, estar en la situación, sintiendo que vos se repite una vez, mas você comienza a entrenar seu corpo para ampliar el campo perceptivo. ¿Qué condiciones de posibilidade hacen emergir en mí este comportamiento? Una vez, 2 veces, 3 veces, você ya imprime ese registro perceptivo en su cuerpo y en terapia, juntas, creamos nuevas memorias, ¿sí? Entonces, cuando você sale de la terapia, creó una solución a ese problema, paró de repetir, esto te sirve para ahora y para dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque você creó un nuevo sistema de memorias y dentro de 10 años, cuando você pase por una situación que puede ser similar, você tiene otro repertorio de memorias que te van a hacer reagir así. Voy a te dar un ejemplo. Durante mucho tiempo, eu, en el metro, sentía violencia, asfixia. Eu soy un poco fóbica. Entonces, viajaba, presta atención para poner, esto es un ejemplo práctico de cómo aprender a percibir
ampliar el campo perceptivo en el cuerpo y construir nuevas memorias como algo efectivo. Você está en el metro. Lore está, eu estou en el metro, está lleno de gente, hora pico, y eu comienzo a sentir desconforto. Comienzo a me irritar. Eso era antes, ahora ya no faço eso, gracias a Dios, porque aprendí y construí otras memorias. Y eso desencadena un comportamiento microfascista en mí. Tiempo atrás acontecía. Y eu comenzaba así. Open 24. ¿Te das cuenta? Falaba para mi enamorada. Nos colonizan por el lenguaje. Por favor. ¿Por qué no colocar abierto 24 horas? Abierto 24 horas. ¿Qué? Por favor, los americanos nos colonizan. Microfascismo. ¿Qué acontecía? En mí se desencadenaba un mecanismo psicológico de defensa contra algo intolerable, ¿sí? Que me ponía microfascista. No era hay que matarlos a todos, porque el fascista es un poco así, sino que el enunciado ocupaba ese lugar, porque era nos colonizan por el lenguaje. Cuando eu falaba así, a la otredad y a los otros, el metamensaje que daba mi psiquismo hacia los otros es que los otros son estúpidos, que no se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué acontece? Eu ficava puta. Imaginen, ya una profesora, una mujer, estudiante de psicología, casi psicóloga, comportarse así, eu me cobraba y me punía. Falaba, nossa, ¿cómo así? Eu soy profesora, psicóloga, eu no posso me comportar así. ¿Qué está aconteciendo conmigo? ¿Qué desencadena esto en mí? Este malestar, este resentimiento. Saberme que era fascista no adiantaba, porque eu volví a repetir. Eu no soy fascista. Presta atención. La gran sacada fue preguntarme en acto, ampliar mi campo perceptivo. Cuando estaba ahí, sometiéndome nuevamente a esa experiencia, eu falaba, ¿qué está aconteciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y eu comenzaba, estoy sintiendo un malestar en mi pescozo. Mis mandíbulas se aprietan. Mi garganta se fecha porque comienzo a sentir asfixia. Todo eso, esa superficie de síntomas en el cuerpo, me elevaba a reagir expulsivamente, proyectivamente, sacando el malestar fuera. ¿Y cómo hacía eso? A través del enunciado. Nos colonizan por el lenguaje. ¡Qué gente absurda! Muchos de izquierda son personas do bem, mas son muy resentidas. ¿Por qué? Porque no saben lidar con su campo perceptivo. ¿Por qué ellos son así? Y eso tiene que ver justamente con esto. ¿Sí? Entonces, você, al crear sistemáticamente un registro físico de por qué você siente lo que você siente, y esto es Charo. Perdón. Porque me distraes. Voltando. Cuando você crea las condiciones de posibilidad que te permiten entender por qué você reage así, no entender, percibir, você se liberta. ¿Cómo así? Eu comenzaba a sentir un síntoma en mi cuerpo, en el pescozo. Después mi corazón, las mandíbulas se apretaban, mis manos. De tantas veces que eu pasé por esa situación, a la siguiente que pasaba, eu estaba con una conciencia perceptiva mayor, un campo perceptivo mayor. Y cada vez una y otra que pasaba, iba creando una memoria nueva por un registro perceptivo mayor. Entonces, ¿qué acontece? No eran que nos colonizan por el lenguaje, es que eu, meu corpo, en espacios fechados, se pone agresivo. Entonces, ¿cómo solucioné? Dejé de repetir mi agresividad, dejé de viajar en metro en horas pico, viajo en taxi en hora pico, más puedo viajar en metro, y también
al principio, ahora, esa fue la conclusión, más cuando estaba sacada a mitad de camino era no voy a viajar con mi enamorada, porque le voy a estragar a ella, voy a comenzar a actuar en malestar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la metodología adecuada para parar los patrones de repetición es justamente creando un campo perceptivo cuando aparece el retorno, el eterno retorno, y você está lutando en acto contra eso de un jeito que es acolhiendo en seu corpo lo que está aconteciendo en la escena dramática, porque es dramática. Cuando vos se repite se siente una intensidad, y en esa intensidad, a través de una metodología de ampliar el campo perceptivo, vos se llega a la sesión a la semana siguiente y me dice: Lore, eu me di conta que eu comienzo las discusiones con mi mulher cuando ella comienza a hacer así este barulho na mesa. Cuando yo comienzo a sentir ese barullo en la mesa, me comienzo a trabar la mandíbula y eso me lleva a ponerme ansiosa y agresiva. Y comenzamos una discusión, una briga in eterno. ¿Sí? Entonces, para você parar de repetir, no adianta só saber. No adianta só saber. Lo que você precisa es pedir ayuda, porque sozinha no vas a poder al principio. Hacer una terapia donde, además de entender cuál es el origen del síntoma que você tem, que es esa repetición, você tener la ferramenta para você aplicar en acto cuando tenga la próxima repetición. ¿Sí? ¿Y cómo así? Es justamente es a partir de sentirte protagonista de tu propio cuerpo, dejar de pensar en lo que el otro piensa o deja de pensar y comenzar a través de la amplitud perceptiva a crear conexiones que te van a permitir crear nuevas memorias. Y si você crea nuevas memorias, no es el eterno retorno de lo mismo, es un retorno que te permite construir una diferencia. ¿Sí? Esto que eu falei tiene un sustento, yo te lo falei de este jeito, pero básicamente, y para concluir mi exposición el día de hoy y abrir a preguntas, voy a decir lo siguiente. Eu fui una psicoanalista tradicional, só que me divorcié del psicoanálisis tradicional. ¿Por qué? Porque justamente esta es una causa por la cual eu me divorcié. Porque el psicoanálisis tradicional, las terapias tradicionales, muchas terapias tradicionales que abordan lo inconsciente, el retorno de lo inconsciente es a través del saber, de buscar la causa en el origen. Y cuando aparece el síntoma, aparece una culpa, y es por culpa que você quiere dejar de hacer. Solo que acontece, te engañaron, porque você va a volver a repetir. Entonces, puede que te sea hasta contraproducente saber. Você tem que agir, porque saber no adianta solamente. Entonces, ¿por qué yo me divorcié del psicoanálisis tradicional? Me divorcié y acto seguido comencé a tener amantes. Esos amantes que me permitieron construir mi metodología son nada más ni nada menos que Deleuze, Nietzsche y Spinoza. Y también Michel Foucault. Spinoza me permitió pensar que puede un cuerpo, la potencia de un cuerpo, y por ahí va, por empezar a registrar justamente cómo a partir del cuerpo y la percepción uno escribe diferencia. Ahora, la próxima aula voy a ampliar un poco más estas cuestiones, porque hoy no me quiero adelantar,
mucho más. Lo que quiero que sepan es que el psicoanálisis tradicional trabaja con el saber y buscar la causa. Y existen otras metodologías, la cual es la mía, fundamentadas en teorías psicológicas y filosóficas que establecen un otro orden para pensar la repetición, que es el eterno retorno de la diferencia. Lo que retorna puede ser diferente, ¿sí? Y de esto, no, ese retorno de la diferencia no deja culpa. Lo que te convoca es agir. Voy a continuar esto la semana que viene porque puedo llegar a dispersarme, pero esperen que quiero leer los comentarios. Você óptimo, vi un reel seu hoje comencé a seguir. Estoy me conectando pesadamente con su conteúdo. Pesadamente no, brutal. ¿Sabes por qué? Porque a gente tem miserias. Los seres humanos tenemos miserias. Los seres humanos tenemos miserias. Miserable es que no faz nada con las miserias que tem. Porque, ¿por qué tenemos miserias? Porque no existe la perfección en el ser humano. A gente está en este planeta, en este mundo, para evoluir. Y evoluir es aprender. Entonces, você vai cometer erros, vai repetir. Y a gente trabaja con una ética de desaceptar eso y abordarlo de un jeito que no sea culpado, sino con inteligencia emocional. Resolver na hora. ¿Qué más? Esperen, porque voy para atrás. Agnes. Camila. ¿Cómo estás? Bueno. Hola, Denise. Jessica, ¿cómo podemos acabar con esa repetición? Voy a reforzar nuevamente. La repetición, los padrones de repetición se pueden acabar de repetir. ¿Cómo? A través de la amplitud de la conciencia, a través de la amplitud perceptiva. En acto, aprendiendo a ampliar el campo perceptivo que te lleva a cometer esas repeticiones. Cuando você está en una briga con su enamorada, você va a aprender a ampliar el campo perceptivo de qué está aconteciendo ahí, que las dos están yendo para ese lugar. Y de esa manera, crear una otra memoria para la vez siguiente que vuelva a ocurrir, você tener una herramienta más para parar de repetir. Solo sabiendo no alcanza. Se precisa percibir y crear las condiciones de posibilidad para que eso que emerge en você emerja de manera distinta. Cuando fui a terapia, eso fue peor, eso ya lo contesté. Caneta y papel en la mano. Amo tu portugués. Igual que el mío, qué linda. Portuñón, Bueno, Micaela, Sabrina, Vicky La Rosa. Bueno, meninas, vamos a dejar acá por hoy. ¿Qué haces? Soy venusiana. Una cosa importante, eu estoy tratando de transmitir mi metodología de trabajo de un jeito que lo pueda entender mi secretaria do lar o lo pueda entender alguien que leyó Nietzsche, Spinoza, Lacan, Foucault y Deleuze. Entonces, para la próxima voy a subir un poco más el nivel de conciencia y mostrarles los fundamentos científicos de mi metodología. Y bueno, y seguramente me refiera a estos amantes que yo tengo. Nietzsche, Foucault, Deleuze, Spinoza y la amante por excelencia es Frida Kahlo. Frida Kahlo y Simone de Beauvoir. Después voy a explicar por qué. Genial, bellos, querida, bellos. Bueno, nos vemos la próxima y lo que voy a hablar para vosotros ahora en los stories es que comiencen a hacerme preguntas en función a esto de cómo vosotros entendieron que pueden parar de repetir esos padrones. Porque yo sé que a lo mejor ainda no queda muy claro porque son las primeras aulas que doy respecto a esto. ¿Está bon? Así que voy a armar una consultoría gratuita para que ustedes, vosotros, me hagan preguntas. Y yo voy a responder con audio personalizado. Bello.